Básicamente les decía que el día de hoy vamos a desarrollar dos temas principales, ¿cierto? El primer tema es acerca del compilador SC. Vamos a explorar un poco cómo es la funcionalidad de este compilador. Como ya lo he mencionado, ustedes tienen en las guías diferente o una información muy completa pues acerca del compilador. Yo voy a continuar pues actualizando la plataforma pues para que ustedes puedan navegar fácilmente por toda la información que vamos a tener disponible para el curso. Y el otro tema que vamos a tratar de trabajar hoy también es el tema de introducción a, C, al lenguaje C, ¿cierto? Entonces son los dos principales temas que vamos a trabajar. Para trabajar esto, entonces vamos a empezar con el tema pues del compilador. Necesariamente para trabajar con el tema del compilador vamos a tener que hacer entonces un poco de programación. Entonces voy a utilizar directamente la consolita pues que habíamos trabajado anteriormente, ¿cierto? La consola, pues recuerden que yo estoy utilizando acá un sistema Mac, pero que ustedes probablemente si están utilizando un sistema tipo Linux, pues todo eso es totalmente utilizable, ¿cierto? Ok. Entonces, vámonos para vamos a crear una carpeta que se va a llamar lab2. Listo. Entonces estamos pues en este ambiente de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer primero que todo? Vamos a hacer un pequeño ejemplo en el cual vamos a ver de manera sistemática algunos de los principales componentes de un programa en C y su compilación, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer crecer este ejemplo y agregando más funcionalidad, utilizando nuevamente diferentes actividades pues del, del sistema pues de la programación en C. Subo un poco más la consola, diría usted, o le subo, ¿qué quiere que suba, compañero Orbi? ¿Está bien ahí? Listo. Entonces vamos a empezar pues, entonces con los ejercicios que les tenía planteados. Primero, eh, para este pequeño taller vamos a hacer entonces la generación de un código básico en C, ¿cierto? Este código lo vamos a escribir pues acá entre todos de manera rápida. Voy a utilizar nuevamente el editor de texto Emacs y va a ser un código que lo voy a llamar código 1.c, ¿sí? Entonces vamos a incluir la librería, vamos a hacer el main y vamos a hacer el printf con hola mundo, ¿sí? Este es un código pues básico en C. La estructura del código de C es muy sencilla, ¿cierto? En estas dos primeras líneas de código, o sea, acá y acá, básicamente antes de la declaración de la función main, la función principal, recordemos que es el punto de entrada para el programa,
nosotros vamos a tener un espacio para las declaraciones de las variables o las declaraciones en general, ¿cierto? Entonces, en un programa típico en C, lo primero que vamos a encontrar es primero la inclusión de librerías o archivos pues del usuario. Generalmente son archivos de cabecera .h en C, ¿sí? En los cuales pues incluyen como definiciones de variables o definiciones de funciones las cuales nosotros podríamos utilizar en el código. Por ejemplo, en la librería stdio.h encontramos la definición de la función printf, la cual nos permite escribir en pantalla una cadena de texto, ¿cierto? En la consola, ¿cierto? En la consola nos permite pues hacer una interacción con la entrada y salida estándar de un programa que generalmente es la consola. Luego pues, tenemos un espacio donde normalmente tenemos como las definiciones del programa. Entonces podemos definir variables globales, podemos también definir nuevas funciones, ¿sí? Luego tenemos en esta parte la declaración de la función main. La función main siempre es necesaria, las actividades, digamos la función main siempre es necesaria para tener un punto de entrada en un programa de C básico, ¿cierto? La función main normalmente está definida para Linux, que retorna un valor entero, que es el que tenemos acá. Ese retorno nos sirve para indicar, digamos, si el programa se ha ejecutado correctamente, ¿sí? Normalmente se toma como ese estándar. Si usted retorna un 0, significa que el programa main se ha ejecutado correctamente. Si retorna un valor diferente de 0, podría indicar un error. También tenemos entonces unos argumentos por línea de comando que por ahora pues los vamos a dejar así, luego los vamos a utilizar, ¿cierto? Y esa es pues como la estructura básica pues de este programa en C. Existen unos componentes muy importantes, muy utilizados en C, que son, digamos, las directivas del preprocesador, ¿sí? Las directivas del preprocesador nos van a permitir definir constantes que van a ser definidas en tiempo de preprocesamiento en el desarrollo pues de un código en C, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estoy definiendo que un valor n mayúscula va a ser igual a 20, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, declarar una variable int valor igual a n, ¿sí? Indicando que valor va a tomar en esta línea de código el valor de 20 como esa constante. Correcto. Luego, de acuerdo, digamos, a las actividades, a la forma como funciona el printf, yo podría hacer la impresión de esa variable en la pantalla utilizando esta sintaxis. Utilizando un identificador de formato que voy a imprimir una variable decimal y colocando la variable como un argumento adicional a printf, ¿cierto? Este es el código básico pues de que vamos a trabajar en esta primera sesión en C. Yo lo voy a guardar y me voy a salir, ¿cierto? Ahí tengo mi código básico. En un momento respondo todas las preguntas que tengan, muchachos, que estén ahí disponibles. ¿Listo? Entonces, vamos a compilar este código. Entonces tenemos nuestro código, ya lo hemos creado, vamos a hacer un proceso de compilación. Según lo que vimos en la clase pasada, el proceso de compilación básicamente permite compilar pues este código, obtener un código ejecutable. En su forma más básica, como se los he mostrado pues desde la clase pasada, nosotros utilizamos el compilador GCC. Vamos a utilizar la opción "-wall", W mayúscula, indicando que vamos a activar todas las advertencias que por defecto vienen desactivadas pues para el compilador. La opción "-o" para, digamos, definir cuál es el código ejecutable que yo quiero
digamos, el nombre del ejecutable que le quiero dar pues para mi programa y el código que quiero compilar. Esta es la forma como más básica para el desarrollo de una compilación pues de un código en C, ¿cierto? Si el código compila correctamente, pues no muestra ningún tipo de error. Como lo mostré en la clase pasada, si hay algún error en el código, pues nos va a mostrar ahí probablemente la línea y cuál fue el error cuál es el error que fue detectado, ¿sí? Entonces, si yo vuelvo a ejecutar ls, voy a encontrar que existe un nuevo archivo que se llama code1, que es el código ejecutable, ¿cierto? Si yo lo ejecuto, pues tengo la salida en pantalla, ¿sí? Ok,